Buenos días y sean bienvenidos a otro episodio de Simple Economics. Como siempre, recordándoles nuestra página www.simpleeconomics.me. Esto es Simple Economics con una sola E. Asimismo, también está nuestra página de Facebook y nuestra página de Twitter, donde pueden seguir. Y en nuestra página oficial pueden ir hacia abajo y suscribirse a los correos que envío los días viernes con diferentes lecturas, diferentes temas que causaron mi impresión durante la semana o temas que recomiendo ver que van de acuerdo a este podcast. El día de hoy hablaré sobre quién dijo que no te lo mereces, y es un tema de merecimiento. Y muchas veces el proceso de ir buscando nuestra pasión, de ir following the money, o si the money is following us, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque llegamos a un tema de si nos merecemos o no. ¿Qué pasa si para algunos ya están ahí? ¿Qué pasa para los que llegan ahí de repente dicen esto era todo? La vida de cierta manera se pone sencilla, y quisiera explicar por qué es que se pone sencilla y por qué requiere menos esfuerzo y por qué lleva a un sentido de no me lo merezco, lo cual, sobre todo en la parte del coaching, se trabaja mucho, porque el merecimiento es un juicio, no es una realidad. Lo primero es que cuando vamos en el camino de encontrar nuestra pasión y el camino de encontrar lo que realmente queremos hacer, tenemos que saber y tal vez guardar dentro de cierta parte nuestra el dolor y la incomodidad que nos causó estar en un lugar que no era nuestra pasión. Y acá no tomar el dolor desde un sentido masoquista, ni tampoco tomar el dolor desde un sentido de víctima, de qué difícil fueron mis años sin saber mi pasión, qué difícil fue el no lograrlo. No, para nada. Sino simplemente porque así, como sabemos que lo dulce es dulce porque hemos probado algo salado, también es importante recordar de dónde venimos para saber a dónde hemos llegado. Y es que a veces cuando vamos encontrando nuestra pasión y llegamos al punto donde estamos con nuestra pasión, se nos olvida todo el esfuerzo que hicimos. Y es ahí donde entra no me lo merezco. Claro que sí. Merece, para empezar, el hecho de tomar una decisión de querer buscar nuestra pasión. El hecho de ir contracorriente, el hecho de saber que mucha gente en el principio no creyó. Y no es culpa de ellos no creer, es que simplemente los únicos que sabemos lo que podemos lograr somos nosotros. Entonces eso de pedir la opinión de los demás para ver hacia dónde podemos llegar es complejo, porque solo nosotros sabemos lo que somos capaces de dar. E inclusive muchas veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que tomar en cuenta el camino al que vamos y sobre todo lo que nos costó, y no por el tema de nuestros logros y por el tema de hacernos la vida más difícil, y si es que nadie confió en mí, si es que para mí fue muy difícil. No, es simplemente saber de que el camino que recorriste es un camino que requirió mucho esfuerzo, requirió dedicación, requirió noches de desvelo, requirió, saber que ibas en contra de ciertas personas, pero al final estás ahí. Y cuando estás ahí requiere menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque no te tienes que convencer de hacer las cosas. Cuando estás en el trabajo que te apasiona, no tienes que convencerte de ir los lunes. Es más, tienes que convencerte de salir de la oficina. Y es que muchas veces la expresión de personas que veo con pasión me dicen, el tema es salir, ¿verdad? Y ahí es otra obligación de saber también que te apasionen los momentos con familia y que te apasionen los momentos contigo mismo. Pero ese es un sentimiento. Te quita el esfuerzo de decir, es lunes, tengo que regresar al trabajo. No, sino al revés. Qué rico es lunes, ¿verdad? Al igual que qué rico también es viernes y puedo ir a hacer algo más, o puedo ir a estar con mi familia. Y ese es el primer tema, que cuando encuentras tu pasión te quita ese peso. Lo segundo es, como lo decía en el libro de enero, el de Seth Godin, The Deep, de cierta manera no conlleva tanto desierto, tantos momentos de decir, bueno, tengo que esforzarme para aprender esto. Y eso es bastante simple. ¿Por qué? Porque simplemente la motivación está en que te gusta lo que haces. Entonces te encuentras ante un obstáculo y estás viendo la manera de romperlo, la manera de seguir hacia adelante, la manera de
de ver qué aprendes de él. De repente tienes un desafío y así te sientes, tienes un problema y así te sientes, y eso también requiere menos esfuerzo, porque en el otro lado es, no, otro problema, otro desafío, otro, y es como que nos estuvieran poniendo encima carga tras carga tras carga, y ahí pues obviamente se vuelve muchísimo más complejo, porque requiere mucho más esfuerzo. De nuevo, cuando estás en tu pasión, requiere las cosas con menos esfuerzo. Y tal vez un tercer punto dentro de esto es que cuando trabajas con tu pasión, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Es mucho más fácil elegir, porque estás mucho más claro. Ya no tienes que ir buscando otras cosas que llenen el momento. Por ejemplo, cuando no estamos apasionados, tenemos que ir a buscar otras cosas afuera que nos apasionan. Y entonces empezamos a buscar un hobby, empezamos a buscar esto, y no es que esté mal, pero a veces es para salir de nuestro día a día. Acá buscamos hobbies para complementar nuestro día a día. Y entonces al complementar, es decir, bueno, vamos, por ejemplo, en mi caso, que me apasiona la parte del coaching, entonces veo y voy a una clase de meditación y entonces empiezo a decir, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto para los procesos de coaching de las demás personas? Y entonces empiezo a ver todo en función de mi pasión. Y eso hace que las cosas sean mucho más sencillas, porque si trabajo con madera, entonces yo sé que de cierta manera también a veces las ideas son como la madera que pueden ser moldeadas, y empiezo a ver las cosas así, y tal vez al rato es lo que empieza a dar de cierta manera una mayor claridad hacia lo que estoy haciendo y hacia lo que quiero hacer. Entonces, por eso siempre digo, el tema de merecimiento proviene de que a veces se nos olvida cuánto nos costó. A veces se nos olvida que tal vez una generación atrás o 2 generaciones, la persona que nuestra familia, por decirlo así, la persona que proveía a nuestra familia, tal vez no llegó a estudiar la primaria, tal vez no llegó a estudiar la secundaria, tal vez no llegó a estudiar la universidad. Y el esfuerzo de nuestro bisabuelo se pasa a nuestro abuelo, y el esfuerzo de nuestro abuelo se pasa a nuestro padre o a nuestra madre, y así sucesivamente. O sea que el día, lo que hoy estamos gozando, no solo es nuestro, sino también de las personas que nos han ayudado a poder encontrar nuestro destino. Y por eso es que es importante la pasión, porque si preguntamos a cada uno de ellos, lo importante era buscar esa pasión. Pero también todo lo que hemos dedicado, las horas de estudio, las horas tratando de buscar, eso también hace que merezca el camino. Y sobre todo, y más importante, el hecho de que se esté uno esforzando por buscar su pasión es suficiente para encontrar el camino, y es suficiente para sentirse merecedor, porque el merecimiento no proviene de afuera. Es decir, si en este caso hubiéramos pensado en cuál es el merecimiento, por ejemplo, de todo el esfuerzo que hizo Malcolm X cuando estuvo en la cárcel y decidió cambiar su vida de alcohol y de crimen hacia una vida de protector de los derechos humanos y encontrar su pasión a través de leer libros. Es decir, claro, él ya sabía que lo merecía. Probablemente si hubiera preguntado a la visión externa, hubieran dicho, pero si Malcolm X era un borracho y un delincuente, ¿verdad? Pero ese cambio y ese merecimiento es solo de él. Y eso es lo importante. Nuestro merecimiento no está en nuestros padres, no está en nuestros familiares, no está en nuestros amigos, está en nosotros, en reconocer nuestro propio camino y en saber honestamente que ese camino lo hemos escogido nosotros y hemos decidido cruzarlo nosotros. Mi nombre es Mauricio Garita y esto es Simple Economics Radio. Los espero la siguiente semana.